Buenos días. Bueno, en la carpeta de intermedio vamos a abrir la carpeta que dice funciones lógicas. Y la que dice base de datos funciones lógicas, por favor. Bueno, este tema de funciones lógicas para muchas personas es como el tema más durito que tiene Excel. Pero realmente no es que sea difícil, ¿no? Muchas veces no podemos realizar esta fórmula es porque, pues, digamos que nos falta es como interpretación de lo que nos piden y cómo lo llevo a Excel, ¿no? Lo voy a explicar lo mejor posible y se van a dar cuenta que no es tan difícil. Entonces, voy a insertar por aquí una hojita y les voy a hacer un boceto aquí de cada una de las fórmulas que vamos a ver. La primera fórmula que vamos a ver se llaman funciones lógicas sencillas o simples, también se llaman. Bueno, una función lógica lo que va a hacer es una fórmula que va a permitir evaluar con base a una pregunta el contenido de una celda. Y con base a esa pregunta, él devuelve una respuesta que llamamos verdadera o una respuesta que se llama falsa. O sea que la condición lógica va a preguntar, por ejemplo, si el sueldo es mayor a 5 millones de pesos, eso es una pregunta. Ahí estoy evaluando el contenido de una celda. Si la zona es Cali, esa es otra pregunta. Si el vendedor es Chucho, entonces eso es una pregunta. Ahí estoy evaluando el contenido de una celda. Con base a esa pregunta, entonces, devuelve una respuesta verdadera si cumple la pregunta y si no cumple la pregunta, devuelve una respuesta falsa. El boceto de esa fórmula va con un sí y abre paréntesis. Viene la pregunta. La persona que aprende a manejar bien funciones lógicas, aprende a manejar bien Power BI, bien macros, se puede volver hasta programador. Y se van a dar cuenta que no es tan difícil. Entonces aquí le decimos sí y vendría la pregunta. Entonces esa pregunta evalúa el contenido de una celda, ¿cierto? Si cumple lo que estoy preguntando, entonces él lo que hace es devolver una pregunta, una respuesta, ¿no? Buenos días, los compañeritos que han llegado allí, estamos en la carpeta de intermedio, en funciones lógicas, curso intermedio, funciones lógicas, y la que dice base de datos, funciones lógicas. Bueno, entonces, ahí termina la pregunta, y la pregunta vamos a saber que la pregunta va hasta ahí porque entonces viene un punto y coma. Si la pregunta que yo estoy haciendo en la celda que estoy haciendo cumple la pregunta, entonces viene algo que se llama la respuesta verdadera. Esa respuesta verdadera puede ser una fórmula, un mensaje, un valor. Si no cumple la pregunta, entonces viene la respuesta falsa. Entonces, una condición lógica, lo primero que hay que mirar es la sintaxis que se llama, o sea, cómo viene. En un comienzo, pues uno tiene que anotarlas porque seguramente no se acuerda bien, pero uno las va mecanizando y se las va aprendiendo, ¿no? Y básicamente cuando uno está con este tipo de fórmulas hay que saberla diferenciar, ¿no? Porque si yo la miro así rápido, pues no la voy a interpretar. Yo tengo que saber dónde va la pregunta, dónde va la respuesta verdadera y dónde va la respuesta falsa.
La pregunta normalmente evalúa el contenido de una celda. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí ciudad y por aquí voy a colocar Cali. Entonces yo voy a preguntar, voy a seguir haciendo un boceto. Entonces voy a preguntar que sí, una condición lógica evalúa el contenido de una celda. Entonces yo le voy a decir que si en A6 es igual, ese igual es el operador lógico. A Medellín, ahí están las tres partes de la pregunta, punto y coma. O sea, acabo de hacer esto de aquí arriba, la pregunta. Entonces, una pregunta evalúa el contenido de una celda. ¿Qué estoy evaluando? Que si en A6 dice Medellín, bueno, pues yo lo estoy viendo, pero Excel no sabe qué dice ahí con base a donde estoy parado. Él no sabe qué dice allá. Entonces, la fórmula es la que va a determinar qué dice y dependiendo de lo que yo estoy preguntando, entonces él haría una respuesta. Por ejemplo, si la persona es de Medellín, entonces lo van a mandar a hacer un curso de Power BI. Curso de Power BI. Entonces, para que haga el curso de Power BI, en ciudad tiene que decir Medellín. Pero si no dice Medellín, entonces lo van a mandar a hacer un curso de Excel. ¿Cómo son textos? Van entre comillas. Aquí me faltó colocarle comillas a Medellín. Bueno, entonces, y aquí termino el paréntesis, ¿no? Entonces, esa ya es una pregunta, un boceto un poco más completo. Entonces, una condición lógica se compone de una pregunta. La pregunta evalúa el contenido de una celda, utiliza un operador lógico y lo que estoy preguntando. Como lo que estoy preguntando es texto, entonces va entre comillas. Si fuera un valor, el valor se escribe normal, ¿no? Entonces, estos operadores lógicos son los que se utilizan en una pregunta. Una pregunta tiene que tener las tres partes, no puede faltar ni la celda, ni el operador, ni lo que estoy preguntando. Los operadores lógicos que se llaman normalmente para Excel y para casi todo lo que sea sistemas, entonces tenemos el operador, el mayor, que se representa con este símbolo, ¿no? Ese es el mayor. Viene el menor, que es el operador al contrario, con la puntica hacia la izquierda. Ese es el operador lógico, ¿no? Esos operadores lógicos van a venir aquí, en la mitad de la pregunta. Está el igual, también es operador lógico, es el que estamos utilizando en este ejemplo, ¿no? Coloquémoslo aquí un espacio para que no lo tome como fórmula. Está el mayor igual, que es el otro operador lógico que se utiliza. Mayor o igual. Está el menor o igual. Y el último es el diferente, que es el menor y el mayor juntos. Ese es el operador diferente. Esos operadores lógicos son los que van a venir aquí en la pregunta. Entonces quiere decir que si él viene y evalúa aquí donde yo estoy parado, él viene y pregunta, él dice, en A6 es igual a Medellín, entonces él va y se mira en A6 y dice, no, no son iguales, porque en A6 dice es Cali, entonces él con base a esto no está cumpliendo la pregunta. Entonces él hace la parte falsa, entonces coloca curso Excel.
Se llama falsa porque no cumple la pregunta. O sea que en este ejercicio que tengo aquí, él colocaría ahí donde estoy parado, pues colocaría curso Excel. Pero si yo vengo y cambio acá, y en lugar de Cali le coloco Medellín, entonces a él va y pregunta, ¿en A6 es igual a Medellín? Sí, sí son iguales. Entonces él hace la respuesta verdadera porque cumple la pregunta, por eso se llama respuesta verdadera. Entonces ahí colocaría el curso PB donde estoy parado, ¿sí? Esa es la dinámica de una condición lógica. Evalúa el contenido de una celda y con base en eso, él o hace la respuesta verdadera y se sale, o hace la respuesta falsa y se sale. La respuesta falsa es pues en caso de que no cumpla la pregunta. ¿Sí? Bien. Entendiendo un poco la lógica de eso, entonces vamos a hacer aquí un requerimiento en la base de datos. Voy a venir acá, me voy a ubicar por aquí al final. Y entonces resulta que la empresa va a obsequiar unos kits escolar. Pero para que den el kit escolar, por aquí hay un campo que dice fondo de empleados. Entonces, a los que pertenezcan al fondo les va a dar un kit escolar, maletín, cuadernos, lapiceros, reglas, bueno, todo un kit. Y a los que no pertenezcan al fondo les van a dar un bono de 100,000 pesos. Entonces, aquí es donde viene la parte importante, entender la pregunta. Porque es que si yo no entiendo la pregunta, pues no voy a poder hacer la fórmula. Entonces yo la voy a plantear aquí. Entonces dice, bueno, entonces me está diciendo la empresa que todos los que pertenezcan al fondo de empleados, entonces les van a dar un kit escolar. Y a los que no pertenezcan al fondo, les van a dar un bono de 100,000 pesos. Un bono de 100 luquitas ahí. 100,000 pesos. ¿Listo? Entonces, la condición lógica lo que va a hacer es evaluar el contenido de una celda. Entonces, yo tengo que ir y mirar a la base de datos cuál es la columna que yo tengo que evaluar. Bueno, copiemos este encabezado aquí al lado, arrastrémoslo. Y coloquémosle aquí bono escolar. Entonces la pregunta dice, todas las personas que pertenezcan al fondo de empleados, ¿no? Entonces yo no puedo venir a buscar en la base de datos algo que diga pertenece, no pertenece, pertenece, no pertenece, porque no lo voy a encontrar, ese término no lo voy a encontrar. Resulta que en la base de datos, para identificar eso que yo estoy planteando en la pregunta, pues yo ya interpreté aquí que en la columna de fondo de empleados, que es la que voy a evaluar, los que pertenecen al fondo de empleados dicen sí y los que no pertenecen al fondo de empleados dicen no. Entonces ahí estoy traduciendo esto, ¿no? Los que pertenezcan al fondo de empleados son sí y los que no pertenecen dicen no. Entonces yo ya teniendo claro eso, yo ya puedo venir y plantear la pregunta. Entonces hago en orden la pregunta. Entonces viene la fórmula. Ahora sí voy a hacer una fórmula. Igual. Y vendría aquí la condición. Entonces le digo igual sí y abro paréntesis. Una condición lógica evalúa el contenido de una celda y siempre debo empezar desde el comienzo, no interesa que diga, desde el comienzo de la columna, ¿no? Siempre debo
empezar ahí. No importa lo que diga, yo voy a evaluar lo que me están preguntando. Entonces dice, una función lógica evalúa el contenido de una celda. Entonces la celda que voy a evaluar es si P7 viene el operador lógico. Es igual y viene lo que quiero preguntar. Si P7 es igual a sí, o sea, ahí le estoy diciendo si en P7 pertenece al fondo de empleado, es lo que traduzca lo que estoy haciendo. Entonces, como es texto, lo coloco entre comillas. No importa si está en mayúscula o minúscula, él lo va a tomar. Aquí en la base de datos pueden estar en mayúscula y yo lo puedo colocar en minúscula, él lo asume. Lo que no va a asumir es si sí tiene tilde. Si tiene tilde, entonces pues tengo que también aquí en la pregunta de la condición lógica colocarle la tilde, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. Ahí está, miren. Eso es lo que yo tengo que ir evaluando y descifrando para no perderme, porque estas fórmulas se vuelven complejas porque se anidan. Pero si yo siempre tengo el principio de mirar pregunta, respuesta verdadera, respuesta falsa. Pregunta, respuesta verdadera, respuesta falsa. Si yo siempre tengo ese control visual, pues voy a poder interpretar una fórmula o la voy a poder hacer. Esa es la pregunta. Se compone de la celda, el operador y lo que estoy preguntando. Entonces ahí iría el punto y coma. Cuando usted coloca el punto y coma, él en el ejemplo que nos da aquí del seguimiento de la fórmula, él le coloca qué separador de lista tiene, si es punto y coma o si es coma. Entonces, a mí, por ejemplo, ahí me está mostrando que es punto y coma y efectivamente ahí lo tengo, ¿no? Lo tengo con punto y coma. Bueno, entonces, ¿qué pasa si en P7 dice sí? O sea, si eso quiere decir que si pertenece al fondo de empleado, entonces, como es un mensaje, lo voy a colocar entre comillas. Entonces, voy a colocarle aquí kit escolar, ¿cierto? Aquí vendría kit escolar. Esa sería la respuesta verdadera. Es un mensaje. Punto y coma. Ahí termina la respuesta. La respuesta verdadera. Pero si en P7 no dice sí, entonces van a dar 100,000 pesos. Entonces yo puedo colocar un número, 100,000. 1, 2, 3. Esa sería la respuesta falsa. Y cierro el paréntesis. Pregunta, profesor, ¿esos 100.000 ahí irían entre comillas con las viñeticas o no? No, porque es un valor. A Ok. no ser que usted lo quiera, porque si después te dicen, súmeme cuántos son los bonos de 100,000 pesos que tengo que dar, entonces tengo que dejarlo así numérico. Y cuando son numéricos, no van entre comillas. Solamente va entre comillas lo que son textos, tanto en las preguntas como en las respuestas. En la pregunta como en la respuesta, ¿sí? ¿Qué tendría que darme ahí entonces si le doy enter? 100.000. 100,000, ¿cierto? Tendría que darme 100,000. Yo le doy enter y efectivamente ahí tengo 100,000. Yo le hago la pruebita del sabor ramen. O sea, si yo digo, bueno, y si aquí dice sí, entonces yo ya estoy validando que la fórmula que acabo de hacer me quedó bien. Si yo coloco no, me coloca los 100,000. Perfecto. Entonces yo ya con toda tranquilidad puedo venir y copiar esta fórmula, ¿no? Resulta que ¿Pero me ya escuchan? eso, míralo, ya está ahí. Ya Sí. está listo lo que le están Sí, pidiendo. señora, hable. Profe, qué pena una pregunta. ¿Yo a los 100.000 le puedo poner en formato numérico? Sí, claro, yo aquí ya puedo de hecho marcar la columna y le puedo decir millares, ¿no? Acá. Entonces viene, ¿sí le salió o no le salió? ¿La entendieron? Sí. Bueno, Sí, señor. entonces dicen, hasta lo que hemos visto Sí. y lo que ustedes saben, si le dicen, ¿cuántos kits escolar
tenemos que comprar? ¿Y qué presupuesto tenemos que pagar para el bono de 100.000? ¿Cómo lo haría? Hasta lo que hemos visto, ¿no? Los que ya de pronto saben manejar todas las dinámicas y todo eso, ¿no? Hasta lo que se ha visto. ¿Cómo lo harían allí? Si yo necesitara saber cuántos kits escolar hay que comprar. Yo ya resolví una necesidad con base a una condición, ¿no? Porque la idea no era decir aquí 100.000, que yo manualmente diga, aquí dice no, 100.000, 100.000, 100.000, aquí dice 100, entonces kit escolar. La condición lógica lo que hace es eso, que usted no se vaya a poner a evaluar uno por uno y al ojo por ciento, entonces usted determine qué es lo que necesita de acuerdo a la pregunta, ¿cierto? Entonces, bueno, pues habría algo muy sencillo que sería simplemente colocar un filtro, ¿no? Pues hasta lo que hemos visto. Yo podría venir aquí, como esto está pegado, entonces voy a seleccionar esto y le voy a colocar un filtro, ¿cierto? Control Shift L. Y entonces aquí colocaría un filtro de los 100.000, ¿cierto? Pues es un recurso pues hay otras formas, pero hasta ahora, pues, digamos que allí tendría, y seleccionaría esto, y entonces yo ya tendría aquí, le digo, jefe, 4.100.000 pesitos hay que alistar, ¿no? Aquí lo tendría, ¿no? 41 personas de toda la nómina que nosotros tenemos, 41 personas, se les va a dar el bono no pertenecen al fondo de empleados y se les va a dar 4.100.000 pesos. Y luego vendría aquí y cambiaría el filtro. Y le diría aquí escolar. Y entonces tenemos que comprar 39 kits escolar. Bueno, es una forma básica de solucionar un requerimiento. Esa es una condición lógica. Entonces, la condición lógica, como ustedes lo acaban de ver, es una pregunta que evalúa el contenido de una celda y con base a esa pregunta hace una respuesta verdadera o una respuesta falsa. La respuesta puede ser un mensaje, un valor, una fórmula, etcétera, lo que sea, ¿sí? Bueno, voy a ocultar esta columna aquí y le voy a dar control 0, que es para ocultar. Marcando la columna, aquí, la selecciono, le doy control 0 y él la oculta. Viene el siguiente requerimiento. Entonces le dijeron, bueno, todos los colaboradores que se ganen menos de 1.500.000, les van a aumentar el 7%. Todos los que se ganen menos de 1.500.000, les van a aumentar el 7% sobre el sueldo actual. Y a los demás, les van a aumentar solamente el 3,5%. Entonces, ahí es donde está la clave, ¿no? Yo hacía abuelo, no, yo digo, espere, ya noto bien, porque es que así mentalmente no, yo no soy muy bueno así. Entonces me están diciendo, las personas que en el sueldo actual, se ganen menos de 1.500.000, menos de 1.500.000, 1.5 voy a colocar aquí, menos de 1.500.000, entonces, sobre el sueldo actual, les van a aumentar, sobre el sueldo actual, tienen un aumento del 7%. ¿Sí? Voy a justificar esto. Listo. Y para que amplíe un poquito la columna. Ahí lo tengo. Entonces, listo. Esa es la primera parte de lo que están preguntando. Todos los que se ganen en el sueldo actual, los que se ganen menos de 1,500,000,
sobre el sueldo actual les van a aumentar el 7%. A los demás, ¿quiénes serían los demás? Pues todos los que se ganen de 1.500.000 hacia arriba, ¿no? Porque aquí no califican los que se ganen 1.500.000. Los que se ganen menos de 1.500.000. Si me hubieran dicho, y ahí es donde está el error y hay que tener mucho cuidado con eso, porque si me hubieran dicho desde 1.500.000 hacia atrás, les vamos a aumentar el 7%. Entonces ahí incluiría el 1.500.000, pero me están diciendo los que se ganen menos de 1.5 millones. O sea que el 1.5 millones no califica, ¿no? No clasifica para el aumento del 7%. Entonces, a los demás incluye desde 1.500.000 en adelante, ¿cierto? Entonces aquí vendría una coma aquí. A los demás les van a aumentar, les van a dar un aumento del 3,5%. Entonces yo no puedo venir aquí, ¿cierto? Yo no puedo venir aquí. Por aquí está el sueldo actual. Aquí está. Voy a pararme aquí. Y por vista le voy a decir inmovilizar paneles, ¿no? Entonces, desde donde yo estoy parado, él congela hacia la izquierda y de ahí hacia arriba congela. Quiere decir que si yo bajo, para los que no se saben la función, él congela ahí, ¿no? Eso se llama inmovilizar paneles, porque no se pierde. Desde donde yo me paré aquí en K7, ¿no? Y le dije ahí inmovilizar paneles. Entonces él congela de la fila 6 hacia arriba y congela desde la columna J hacia la izquierda. Si yo me muevo, que es lo que pretendo hacer, entonces necesito ver el sueldo, por eso lo congelé ahí. Entonces, de acuerdo a esto, tendría que liquidarle un 3,5, ¿cierto? Este tendría que liquidarle un 7, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. O sea, y eso es lo que yo no quiero, ponerme manualmente a decirle, el 3,5, el 7, ¿no? Porque me puedo equivocar. Entonces la condición lógica lo va a hacer por mí. Voy a copiar esto aquí, control C, control V, y le voy a colocar aquí aumento. Aumento, listo. Viene la pregunta. Yo ya teniendo claro lo que voy a hacer, ahora sí voy a hacer la pregunta. Entonces le voy a decir, igual sí, abro paréntesis. La columna que voy a evaluar es J7. Le digo, si J7 es menor, ya utilizo el operador lógico menor, 1.500.000, y como es un número, no lo escribo ni con representación de moneda, ni puntos, ni comas. Peladito y sin carachas, así el número, 1.500.000, 1, 2, 3. Punto y coma. Ahí termina la pregunta. Siempre tiene que tener presente eso, ¿no? Si yo hago una fórmula ahí por hacerla, pues nunca la voy a entender, nunca la voy a interpretar y nunca voy a poder hacer una función lógica. Entonces yo le digo, si J7 es menor a 1.500.000, esa sería la pregunta. Viene la respuesta verdadera. Si allá en J7 dice es un número menor a 1.500.000, entonces yo debo de coger el sueldo actual, o sea, J7, y lo voy a multiplicar. Pues quiero ver solamente el aumento, ¿no? Si yo quisiera ver el aumento con el nuevo sueldo, pues sería otra fórmula. Solamente voy a liquidar el aumento que se va a hacer. Bueno, entonces aquí dice que si es menor a 1.500.000, entonces sobre el sueldo actual le voy a multiplicar por el 7%.
Esa sería la respuesta verdadera, ya, punto y coma. Si el número no es menor a 1.500.000, entonces hago el siguiente cálculo, que es coger el sueldo actual J7 y lo voy a multiplicar por el 3.5%. Bueno, aquí no es punto, es coma. Ustedes también allá, dependiendo del separador de decimales que tengan, pues colocan coma o punto, ¿no? Y esa sería la respuesta falsa. Ahí está la estructura. Mire que esta fórmula, si yo la veo así rápido, pues es que ni yo que la acabo de hacer la entiendo. Como es una condición lógica, uno tiene que tomarse el tiempo para estructurarla, para mirar la sintaxis. Usted ya lo que sabe es que una condición lógica tiene una pregunta, una respuesta verdadera y una respuesta falsa. Entonces, eso es lo que tiene que interpretar allí. Ah, bueno, ¿dónde está la pregunta? Están evaluando la columna J7. Y si dice que si en J7 es menor a 1.500.000, ahí va la pregunta, ahí termina. Si eso se cumple, entonces están cogiendo el sueldo J7 y lo están multiplicando por el 7%. Pero si no se cumple, están cogiendo el sueldo y lo están multiplicando por el 3.5%. Así es que se analizan las fórmulas. Usted verá si lo hace en voz alta o mentalmente, pero hay que hacerlo para poderla entender. Entonces, según la condición lógica, él tendría que liquidar ahí el 3.5%, ¿cierto? Porque J7 no es menor a 1.500.000, es mayor. Entonces, él haría la parte falsa de la pregunta porque no está cumpliendo la respuesta en este caso. Entonces, le doy Enter y ahí me saca ese valor. Yo puedo hacer el cálculo aparte para verificar. Cuando uno está aprendiendo hace eso, entonces yo digo, cojo esto y esto es el 3.5%, ¿no? Por el 3.5%. Y efectivamente, pues eso fue lo que liquidó, ¿no? Si yo hago la prueba con el otro que ya es menor, voy a copiar la fórmula aquí hasta el segundo, ahí. Entonces, a esto debió haberle liquidado el 7%. Entonces yo hago la prueba. Igual, cojo esto por el 7%. Entonces yo ya estoy seguro que esa condición lógica me funciona bien y me va a liquidar bien los aumentos, ¿no? Entonces ya lo único que hago es copiar. Bueno, ¿listos o no? ¿Sí? ¿Está clara allí o no? Sí, señor. Sí, señor. Ok, esa es una condición lógica sencilla, porque solamente estoy evaluando el contenido de una celda y tengo las dos posibilidades de una respuesta verdadera o de una respuesta falsa. ¿Sí es? Bueno, venimos aquí al boceto. Entonces, ahora vamos a hacer una función lógica. Voy a hacer una función lógica, pero anidada. Entonces, una función lógica aquí, voy a cambiarla a anidada. La función lógica anidada también evalúa el contenido de una celda. La diferencia es que la puede evaluar varias veces. En la de aquí, en la que acabamos de hacer, es una sola vez. Pero en la que vamos a hacer también evalúa el contenido de una celda, pero va a preguntar varias veces. O sea, yo puedo preguntar si en A6 dice Cali, haga tal cosa.
Pero si en A6 no dice Cali, sino que dice Medellín, haga tal cosa. Si en A6 dice Buenaventura, haga tal cosa. Si en A6 dice Tangamandapio, haga tal cosa. Entonces, una condición lógica pregunta varias veces, pero en la misma celda. ¿Por qué se hace eso? Porque yo puedo decir, si la zona es Cali, hágale el 2% de descuento. Si es Medellín, hágale el 5% de descuento. Pero si es Pereira, hágale el 1%, ¿ves? O sea, él entra y evalúa esta misma celda, la evalúa varias veces. Entonces, la sintaxis de eso sería, un boceto sería así. Sería igual si, abro paréntesis y viene la pregunta. Punto y coma. Si cumple la pregunta, entonces hace la respuesta verdadera, punto y coma, y ahí termina la fórmula, muere porque ya cumplió y hace la respuesta verdadera y se sale. Pero si no cumple la pregunta, entonces vuelve y pregunta. Si, abre paréntesis y vuelve y pregunta. Punto y coma. Si cumple la pregunta, entonces hace la respuesta verdadera y se sale. Pero si no cumple la pregunta 1, si no cumple la pregunta 2, entonces yo sigo preguntando. Bueno, hasta la versión, en este Office 365 no sé cuántas veces, pero uno podía preguntar hasta 32 veces, ¿no? Yo una vez hice una de esas y casi me enloquezco, ¿no? Son muchas, ¿no? Hay que tener mucha agilidad para hacer una fórmula. Bueno, pues casi nunca se dan tampoco así tan complejas, ¿no? Pero una vez me tocó hacer una fórmula en Encali y era como de 1,5 km esa fórmula y eran puras condiciones lógicas anidadas, ¿no? Entonces, pues con 32 preguntas yo pienso que son suficientes. Entonces, usted puede seguir preguntando, ¿no? Pregunta, respuesta. Si no cumple, pregunta, respuesta. Si no cumple, aquí me faltó decirle sí. Abro paréntesis, pregunta, punto y coma. Vendría la respuesta. La respuesta verdadera, ¿no? Si no cumple, si ya no hay más preguntas, si ya no hay más preguntas, entonces él asume la respuesta falsa ya al final. Y cierro los paréntesis de acuerdo a los que yo haya abierto, pero aquí lo voy a quitar este igual porque estoy haciendo un boceto. Y aquí vendría ya los paréntesis, como abrí 1, 2, 3, entonces cierro 3 paréntesis, ¿no? Igual cuando estoy cerrando, él a cada paréntesis le da un color, ¿no? Cuando es una fórmula con bastantes preguntas. Y uno sabe que es la última pregunta porque el último paréntesis él lo pone de color negro. Para uno no ponerse a contar cuántos sí son, ¿no? Cada paréntesis del sí que uno vaya abriendo, él va colocándole un color. Y uno sabe que terminan los paréntesis porque el último paréntesis él lo coloca negro. Bueno, pues aquí no me sale porque estoy colocando un boceto, no tengo es una fórmula. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Entonces resulta que aquí dice ciudad. Entonces por aquí dice Cali, dice Bogotá, Cali, y por aquí dice Medellín. Por aquí dice Neiva. Y por aquí dice nuevamente Bogotá. Entonces, plantean el problema. Dice, si es Neiva, Neiva va a tener un 5% de descuento. Podemos hacerlo venta, pongámosle aquí. Pongámosle aquí 1,000, por aquí 2,000.
y hagamos una serie. Entonces selecciono 1000 y 2000 y hago un relleno hacia abajo. Entonces, ahora sí. Vamos a liquidar un descuento. Entonces, esta columna se va a llamar descuento. Pero me dijeron, si el cliente es de Neiva, le vamos a hacer un descuento del 5%. Si el cliente es de Cali, le vamos a hacer un descuento del 5,5%. A los demás, solamente el 3%. O sea que en conclusión, con base a esta pregunta que me están haciendo, voy a evaluar solamente 2 ciudades, ¿no? Voy a evaluar solamente Neiva y Cali. Y a todas las demás ciudades que haya, les van a aplicar el 3%. A Neiva le van a aplicar el 5%, a Cali es el 5,5% y a las demás ciudades el 3%. Entonces yo lo que tengo que venir y decirle aquí a la fórmula, aquí dice Neiva, aquí dice Cali, ¿no? Si dice Neiva, pues aplíquele el 5%, si dice Cali, aplíquele el 5% a la venta al descuento, ¿no? Y a los demás el 3%. Entonces tengo que preguntar varias veces dependiendo de las ciudades que me hayan planteado para tener descuentos. Entonces yo tendría que hacer un sí anidado evaluando las 2 ciudades que son las que la empresa en este momento va a dar descuento, o ese descuento del 5 y el 5,5. Puede que a los demás no le hayan descuento, le pueden haber dicho, a los demás no tienen descuento, 0. Ah, bueno, pues es otro, sería otro enfoque de la pregunta, ¿no? Listo, la vamos a hacer. Entonces, siguiendo el boceto que hice arriba, entonces ahora sí, vendría el igual y viene la pregunta. Sí. Una función lógica anidada, como la función lógica sencilla, evalúa el contenido de una celda. La celda que voy a evaluar para el caso mío es A14. Te lo digo, o sea, si ciudad es igual, yo la hago en el orden en que planteé la pregunta para no perderme. Entonces le voy a decir, voy a empezar por Neiva. Entonces, puedo empezar por cualquiera, pero la voy a hacer en el orden en el que yo planteé la pregunta o me la plantearon para resolver el descuento. Entonces, si A14 es igual a Neiva, como es texto, lo coloco entre comillas. Y ahí termina la pregunta. Esa es la parte importante. Celda que estoy evaluando, operador lógico y lo que estoy preguntando. Ahí va, no tiene que ir nada más ni nada menos. Si en A14 dice Neiva, entonces yo debo de coger la venta, o sea, B14, y la voy a multiplicar por el 5%. Ahí termina la respuesta verdadera porque la fórmula no tiene más. Eso es lo que tengo que hacer. Punto y coma. ¿Sí? Si en A14 dijera Neiva, él resolvería este cálculo y ya se sale de la fórmula. No hace nada más, porque ya cumplió. Pero si no dice Neiva, él va y pregunta, oiga, allá en A14 dice Neiva, entonces se devuelve y le dice, no, allá no dice Neiva, dice otra cosa, dice Scali. Ah, bueno, entonces vuelve y pregunta. Entonces, sí, en A14 es igual y sigo, por eso es que estos boceticos cuando uno está aprendiendo es importante hacerlo así como dice aquí, ¿no? La necesidad hay que plasmarla visualmente para uno no enredarse. Y así mismo, como yo planteo la necesidad, hago la fórmula.
Entonces, ahora voy a preguntar que si en A14 es igual, como es texto, va entre comillas, que si en A14 dice Cali, viene la segunda posibilidad de lo que me están pidiendo, Cali. Si en A14 dice Cali, ahí va la pregunta. Celda que estoy evaluando A14, operador lógico y lo que estoy preguntando. Punto y coma. Usted ya sabe que ahí termina la pregunta. Si en A14 dice Cali, entonces dice que debo de coger la venta, o sea, B14, y entonces la debo de multiplicar por el 5,5%. Ahí termina la respuesta verdadera de esa pregunta, punto y coma. Entonces, ¿él qué hace? Listo, va a evaluar. Empieza la fórmula. Dice, en A14 dice Neiva, no. Entonces, él salta y se viene aquí. Porque como no cumple, no hace la respuesta, ¿no? Porque en A14 no dice Neiva, en A14 dice otra cosa. Entonces, no cumple lo que estoy preguntando. Entonces, él salta y se va para la siguiente pregunta. Ah, entonces, en A14 dice Cali, dice, sí, sí dice Cali. Entonces, listo, hace la respuesta y se sale. ¿No? Pero suponiendo que no dijera Cali, entonces él pregunta, en A14 dice, A14 es igual a Neiva, no. A14 es igual a Neiva, a Cali, no. Suponiendo que aquí en A14 dice otra cosa. Entonces, finalmente, él va a coger y le dice, ah, como no es ni Neiva, ni es Cali, entonces voy a coger B14 y lo voy a multiplicar por el 3%. Y esa sería la respuesta falsa porque no cumple las dos condiciones que me han pedido. Cierro paréntesis y mire que cuando yo cierre, el último lo pone de color negro. Ya, son dos preguntas, dos sí. O sea que ahí me tiene que coger, como dice Cali, ¿cierto? Entonces, si dice Cali, él tiene que coger ese 1000 y le tiene que sacar el 5,5%, porque dice Cali. Le doy Enter. Ahora, si dice Neiva, a Neiva le liquida el 5%. Pero si dice Bogotá, le liquida el 3%. ¿Sí ves? Entonces la condición queda susceptible a cualquier cambio que haya, evalúa esto y toma la decisión. Si él encuentra que aquí dice Neiva, liquida la venta por el 5. Si aquí dice Cali, liquida la venta por el 5,5. Y si dice cualquier otra cosa, la liquida con el 3%. ¿Sí? Voy a dejarla como estaba Cali y puedo copiar. Y ahí tengo, ¿cierto? Entonces, claro, estas fórmulas, pues en un comienzo, pues no se las aprende uno así como tan seguido. Entonces uno tiene el ejemplo, la fotico, ¿no? Hoy con toda la tecnología que hay, en mi tiempo yo andaba en una billetera con cartulinas, ¿no? Chiquiticas, con la fórmula, ¿no? Cuando la necesitaba, ahí la tenía. Hoy en día, con toda la tecnología que hay, pues porque si yo voy a tratar de volver a hacer esto mentalmente, pues, bueno, pues de pronto los muy mente fotográfica lo podrán hacer, pero dentro de lo normal uno tiene que aprenderse lo que se llama la sintaxis, ¿no?
hasta que uno las va haciendo y las va haciendo y las va haciendo y ya no necesita de apoyo, ya entonces uno mentalmente se la aprende y uno la hace, ¿no? Yo me la hacía así porque yo llevo años de los años haciéndola, pero en un comienzo también yo bregué, hasta que al final me la aprendí, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Yo les voy a colocar el ejemplo y ustedes la tratan de hacer. Voy a ocultar esto aquí. Bueno, entonces le dije, la necesidad es la siguiente. Esta empresa es muy buena. Esta es berracamente buena. Dijeron, bueno, los que tienen un hijo les van a dar 100.000 pesos. Un hijo, 100.000. Los que tienen dos hijos les van a dar 200.000. Los que tienen tres hijos le van a dar 300.000. Y a todos los demás les van a dar 500.000. Pero aquí voy a arreglar la pregunta, porque si no tiene hijos, pues le van a dar 500.000. Tiene que haber trabajado mucho para que le den los 500. Entonces aquí vamos a decirle que si no tiene hijos, pues el bono es cero pollito, cero, ¿no? Ahora sí, si no tiene hijos, 0 pesos. Si tiene un hijo, 100.000. Si tiene dos hijos, 200.000. Si tiene tres hijos, 300.000. Y para todos los demás, o sea, los que tengan 4, 5, 6, 7, le van a dar 500.000 pesos, ¿no? Entonces van a evaluar hasta tres hijos, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Entonces, coloquemos aquí una columna que diga bono. Y entonces la van a tratar de hacer. Yo les voy a colocar aquí en pantalla. Traten de hacerla, no siempre hay que intentar hacerlo. Ya tienen la pregunta, ya tienen que haber identificado aquí en la base de datos. Miren, aquí está la columna que hay que evaluar. Siempre cuando yo tengo una condición lógica, yo tengo que saber cuál es la columna que voy a evaluar, ¿no? E interpretar lo que me están diciendo. Porque si yo literalmente me voy a buscar algo donde diga no tiene hijos, pues nunca voy a encontrar eso. Ese no tiene hijos son los que colocan cero. Ahí es donde viene la interpretación de lo que me están pidiendo. En esta pregunta eso sería lo único que habría que interpretar porque el resto pienso que está claro, ¿no? Entonces van a hacer, es una condición lógica anidada porque yo tengo que evaluar aquí las diferentes posibilidades que me están pidiendo. Si dice 0, si dice 1, si dice 2 o si dice 3, ¿no? Para cualquier otro número que haya, pone 500. Entonces la fórmula la van a hacer aquí. Y la sintaxis de eso es esta. Bueno, intenten hacerla, por favor.
Oye, ¿qué está eso? Hola, bueno. Bueno, voy a hacerla acá. Entonces sería así. Entonces lo voy a decir. Igual sí, abro paréntesis. Si Q7, ¿cierto? Que es este, Q7, es igual a 0. O sea, ahí estoy evaluando esta primera, ¿sí ves? Voy a hacer, así como planteé la necesidad, así voy a resolver la fórmula. Eso quiere decir, si no tiene hijos, ¿cierto? Y es una pregunta chiquitica, pero ahí tiene las tres partes, ¿no? La celda que estoy evaluando, Q7, el operador lógico que es igual, y lo que estoy preguntando es 0. Eso traduce, si no tiene hijos, ¿qué respondo ahí? La respuesta verdadera sería 0. Punto y coma. Es una fórmula súper chiquitica, pero tiene todo lo que hemos hablado, ¿no? Ahí está la pregunta y la respuesta. Pero si no dice 0, entonces empiezo a preguntar. Entonces, si, abro paréntesis, Q7 es igual a 1. Punto y coma. Si Q7 es igual a 1, entonces vienen 100,000 pesos. Punto y coma. Pero si no dice 0, si no dice 1, entonces sigo preguntando de acuerdo a lo que me han planteado aquí. Ahora voy a evaluar si entonces dice 2. Entonces, sí, vuelvo y pregunto, abro paréntesis, Q7 es igual a 2. Punto y coma. Si Q7 es igual a 2, entonces 200,000 pesos. Punto y coma. Pero si en Q7 no dice 0, no dice 1, no dice 2, entonces ahora voy a preguntar si Q7 es igual a 3. Punto y coma, porque ahí termina la pregunta. Si en Q7 dice 3, entonces la respuesta verdadera es que debe ponerme ahí donde estoy parado, 300,000 pesos, punto y coma. Pero si no dice 0, si no dice 1, si no dice 2, si no dice 3, entonces viene la respuesta falsa porque no cumple ninguna de las preguntas que estoy planteando. Y las preguntas que estoy planteando es de acuerdo a la necesidad que me han dicho. 0, 1, 2 y 3. Hasta ahí estoy controlando, ¿no? Ahora, si no dice ni 0, ni 1, ni 2, ni 3, entonces voy a colocar aquí 500,000 pesos. Ya vendría la respuesta falsa. En la respuesta falsa no vuelvo a preguntar, simplemente ya va. O simplemente si no va nada, pues entonces coloco 0. O si quiero que salga en blanco, pues coloco comillas, comillas pegadas, ¿no? Pero en este caso, pues sí, porque la respuesta falsa son los que tengan 4, 5, 6, 7, ¿no?
y cierro los paréntesis. Verde, morado, rojo, negro. Ahí termina la condición. $300. Evalúo. Si dice 0, saca 0. Uno siempre las debe probar. No puede asumir con confianza que está bien. Se puede uno equivocar. Si dice 1, hay que validarla. 100.000. Si dice 2, 200. Si dice 3, 300. Si dice 4, 500. Si dice 8, 500. Y si está vacía, bueno, ahí me la está asumiendo como 0, ¿no? Vacía. Si dice 0, 0. Si dice 3, perfecto. Entonces ya ahí la puedo copiar. Y ya con toda seguridad, pues tengo, ahí pues le da el formato que usted quiere. Si quiere le da pesos, ¿no? O le da millares. O le puede decir Control Shift 1 o Control Shift 4. Control Shift 1, el 1 lo deben de hacer con los números de la parte de arriba del teclado, no con, si tienen teclado ahí numérico al lado derecho, no. Los atajos todos funcionan son con los números que están en la parte de arriba. Le voy a decir Control Shift 4. ¿Sí? Si le quiere colocar decimales, pues le aumenta, o si no, pues los quitan. ¿Cómo les pareció ahí? ¿La entendieron? Sí, ¿Hay señor. alguien que quiere que lo apoye en algo, que vuelva y le explique? Por mí está bien. Pues, Bueno, vamos a hacer otro ejemplo entonces sencillito. ¿Hay alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Sí, está bien. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces viene otra necesidad. Voy a ocultar esto. Bueno, aquí lo voy a hacer por menú o control C. Actividad lúdica. Vamos a colocarle aquí. Es que esta empresa es muy buena, muy buena. Actividad lúdica. Entonces dijeron, vamos a evaluar la columna de la EPS, ¿sí? Bueno, de la EPS. Entonces dijeron, voy a quitar la vista aquí, movilizar paneles, voy a subir aquí un poquito y voy a dejar aquí EPS, acá. Me paro acá y nuevamente por vista, inmovilizar paneles. Listo. Bueno. Entonces dijeron, todos los que pertenezcan a la EPS ISS los van a mandar para San Andrés Islas. Listo. Los que pertenezcan a Colsanitas los van a mandar a una actividad al lago Calima. Y a todos los demás, un sancocho trifásico en Pance. Eso es lo que hay que hacer. Si quieren les coloco aquí el bocetico nuevamente.
Ah, bueno, aquí como la oculté, no, pero bueno, pues vamos a colocar este de acá y la tratan de resolver. Entonces, los que pertenecen a la EPS del ISS los mandan a San Andrés. Los que pertenezcan a Colsanitas, al lago Calima y a todos los demás, no importa la EPS que sea, el paseíto a Pance. La palabra ISS debe estar tal cual como en la celda, con Sí, la señora, puntuación. correcto. Sí, resulta que yo soy el jefe, yo no sé cómo está ya en la base de datos, pero yo sé que hay afiliados a la ISS, entonces yo le escribí así. Usted tiene que ir muy bien, compañero, usted tiene que ir y mirar cómo está escrito lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces resulta que ISS no está así como yo lo escribí aquí. Si yo reviso ISS, está I.S.S. Tengo que escribirlo así como está en la base de datos. Muy bien, entonces ahí sí ya hacen la pregunta. Aquí está el boceto por si se quieren guiar. Lo otro ahí a tener en cuenta es que como estamos evaluando texto, pues va entre comillas. Y siempre que se evalúa texto, pues el operador lógico es el igual, ¿sí? Operador lógico en la pregunta. Perdón, profe, los de Sanitas, ¿para dónde? ¿Lago Calima? Los de Sanitas, Lago Calima, sí. Listo, profe. Listo, bueno, ya por ahí una compañera dijo listo, entonces voy a apoyarlos aquí. De pronto para los que... Hay veces que uno, los errores a veces es que uno abre una comilla y se le olvida cerrarla, ¿no? O dentro de un paréntesis queda por fuera, bueno, cositas así, pero esos son los que uno va puliendo en la medida que uno se aprenda la fórmula. Entonces dijeron, entonces igual sí, abro paréntesis, lo que voy a evaluar es esto. Voy a preguntar que si ahí es igual a, de acuerdo a lo que planteé, entonces sería un I.S.S, ¿cierto? Así es que está. Ahora, yo podría, si es una palabra muy compleja para escribir, entonces yo le puedo hacer esto. Yo le puedo decir, si es igual y busco por aquí un ICS, lo selecciono y lo amarro, F4. ¿Qué hice? Igual sí, abro paréntesis. Si esto es igual
abro comillas, cierro comillas aquí, me paro aquí y lo busco. ¿Cómo era que lo hacía? Se me olvidó. Igual sí, abro paréntesis. Si esto es igual, voy a hacerlo así, aquí. Ahí sí. Y lo amarro, ¿no? Es que no tenía que colocarle comillas, porque estoy cogiendo la referencia, ¿no? Y la amarro ahí. F4, ¿sí? Punto y coma, entre comillas, vendría San Andrés, ¿cierto? Punto y coma. Sí, abro paréntesis, U13 es igual, y la otra es Colsanitas. Cojo la referencia y la amarro. Es que la hice por aquí en la mitad, ¿vale? Ahorita la copiamos hacia arriba. Punto y coma. Son dos preguntas. Si es ISS, San Andrés, si es Colsanitas, entonces viene Lago Calima, ¿cierto? Punto y coma. Si no, entre comillas, Pance. Y cierro paréntesis, ¿no? Aquí no va comillas porque no estoy escribiendo. Estoy escogiendo la referencia de celda donde está escrita la palabra y la amarro para que cuando la copie, pues no se me vaya a cambiar la referencia. O pude haber escrito ahí I.S.S, ¿no? Pero ahí sí iría entre comillas. Entonces le doy Enter. Por ejemplo, este dice colmena expanse. Como la hice por aquí al comienzo, pues no importa, yo puedo copiar la fórmula hacia arriba y puedo copiar la fórmula hacia abajo. Entonces, este que es del ISS San Andrés, Lago Calima, Colsanitas, ¿ves? O yo ensayo la primera, aquí, este no lo tengo mal, ¿ves? Pero si aquí uno siempre hace la prueba, entonces si aquí dice I.S.S, San Andrés. Si coloco Colsanitas, Lago Calima. Si coloco Famisanar, Pance. ¿Quieres? Sí, ahí está, mira. ¿Listos? ¿Listas? Bueno, entonces esa es una condición lógica anidada, ¿no? Viene la otra condición, la otra función lógica,
que es la función lógica sí y. Sí, abro paréntesis y abro paréntesis. A diferencia de las dos anteriores, la condición lógica sí y lo que hace es evaluar el contenido ya no de una sola celda o de una columna, sino de dos columnas. Por ejemplo, si le dicen, si pertenece a Famisanar y tiene menos de 40 años, un sí y automáticamente, ahí no hay nada más que pensar porque estoy evaluando dos columnas. O si le dicen, si pertenece al fondo de empleados, tiene más de 3 hijos y es mujer, ¿qué va a ir ahí? Un sí y, ¿no? Porque ahí es donde dicen, no, profe, ahí me voy a enloquecer porque eso yo no sé si es un sí sencillo, un sí y, un sí anidado. Pues claro, te vas a enloquecer si no le pones cuidado a la pregunta, porque dependiendo de la pregunta, entonces vas a tomar la decisión de utilizar o una sencilla, o una anidada, o un sí y. Ya sabes que si usted está evaluando dos columnas, no le dé más vuelta al asunto, va un sí y. ¿Sí? Las otras uno les va tomando el tiro porque si sobre la misma celda evalúan varias preguntas, pues va un sí anidado, va un sí anidado. Pero si es una sola pregunta con una sola respuesta, un sí sencillo. Por eso es que hay que hacer el planteamiento de la fórmula para entenderla y saber qué es lo que voy a hacer, con cuál función lógica voy a trabajar para resolver eso que me están pidiendo normalmente de una base de datos, ¿no? Bueno, entonces, la sintaxis de esta función se hace con un sí, abre paréntesis y abre paréntesis. Viene la pregunta. Pregunta 1, punto y coma. Pregunta 2, punto y coma. O sea, la pregunta 1 es como decir lo que hay en la columna 1, lo que hay en la columna 3, ¿no? Lo que esté evaluando. Pregunta 3, etcétera, ¿no? En la última pregunta que usted esté evaluando, me dirán, ¿y cuántas preguntas hay que hacer? Pues depende de lo que le estén planteando, pues así mismo pueden, pues mínimo si tienen que ser dos, ¿no? Dos preguntas o evaluar dos columnas, ¿no? Mínimo para utilizar el sí y. Ahora, dependiendo cuántas preguntas haga, pues dependiendo de las columnas que evalúen. Si me dicen, si la zona, si el vendedor, si el producto, ¿cierto? Pues ahí son tres. O sea que irían tres preguntas, ¿no? En la última pregunta, aquí es donde la gente se enreda. Cierro el paréntesis y el punto y coma va por fuera. Ahí es donde dice, yo siempre digo aquí, es donde termina una pregunta que se compone de tres preguntas, ¿no? Pero ese último punto y coma le está indicando al sistema que hasta ahí van las preguntas. La clave es que el punto y coma va por fuera, ¿no? Ahí es donde me debo de acordar de eso. Porque si usted lo coloca aquí, primero el punto y coma, y cierra, cuando le dé enter, él le saca el error y se le para aquí, el cursor, ahí. Entonces usted ya se debe de acordar, es que el punto y coma no es por dentro, sino que el punto y coma es por fuera. Si cumple todas las preguntas, entonces él hace la respuesta verdadera y se saldría. Con una sola pregunta que no cumpla, automáticamente se va por la respuesta falsa y se sale.
Bueno, voy a ir directamente a la base de datos a hacer el ejemplo. Vale, aquí control 0. Con control shift 9 la vuelvo a mostrar, ¿no? Control 0, control shift 9. Control 0. Ok. Entonces, hagamos una sencillita acá. Hagámosla con cargo. Entonces, si voy a quitar aquí voy a desbloquear la inmovilización de paneles. Listo. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo aquí. Entonces, vamos a decirle que si el sueldo es menor a 1.500.000. Millón quinientos. Y evaluemos si el sueldo actual, ¿no? El sueldo actual, aquí sueldo actual, que no se van a confundir, sueldo actual es menor a 1.500.000. Y digámosles que tiene la edad y tiene al enter, voy a darle aquí para bajar y tiene de 50 años en adelante. Entonces, vamos a decirle que va a aumentar el 7%. Va a tener un aumento del 7% sobre el sueldo actual. Listo, eso es. Esa es la pregunta. No me dijeron nada más, solamente eso. Entonces me dijeron, todos los que tengan menos de 1.500.000 y tengan de 50 años en adelante, les vamos a liquidar sobre el sueldo actual el 7%. ¿Sí? Entonces, él va a evaluar sueldo actual y edad, ¿no? Si cumple esas dos condiciones, sobre el sueldo le van a aumentar el 7%. Entonces, la vamos a hacer. Aumento 2 le voy a colocar aquí. Como voy a evaluar dos columnas, sueldo y edad, automáticamente va un sí y. Entonces le digo, igual sí, abro paréntesis y, abro paréntesis. Viene la primera pregunta. Entonces, sueldo actual es J7, ¿no?
si J7, que es el sueldo actual, es menor a 1.500.000, punto y coma, primer pregunta. Viene la segunda pregunta. Ahora voy a evaluar que si S7 es mayor o igual a 50. Como esa es la última pregunta, no hay más preguntas, estoy evaluando nomás 2 columnas, cierro paréntesis y punto y coma, y ahí le estoy indicando al sistema que hasta ahí es la pregunta, que es una pregunta que se compone de 2 preguntas. Si cumple las 2 preguntas, entonces vamos a coger J7 y lo voy a multiplicar por el 107%. O sea, de una vez voy a liquidarle el aumento, el nuevo aumento, va a quedar el sueldo con el nuevo aumento. Si no cumple ninguna de las dos, entonces voy a decirle que me pase el sueldo, J7. Tal cual, o sea, no tiene aumento, porque solamente le van a aumento a eso, a ese que tenga esas 2 condiciones. Que el sueldo sea menor a 1.500.000, pero además tiene que tener una edad de mayor o igual a 50 años. Ahí Pero iría ahí te punto y coma quedó, J7. perdón, eso le iba a decir. Y ahí es el 7% y estás poniendo 107. Ah, sí, es que voy a liquidar de una vez con el nuevo aumento, o sea, que me O quede sea, una que vez. no le traiga el valor del aumento, sino el Ya, nuevo ya. Que salario. ya le traiga el nuevo salario con el incremento. Eso, exacto. Ya Sí, entendí. este lo Ok. hice así. Sí, Ajá. pero ahí puso coma. Ah, sí, aquí sí tengo. Ajá, ahí es punto y coma. Aquí es punto y coma, correcto. Muy bien. J7, ¿cierto? Para que él haga el cálculo del J7 por el 107%, tiene que cumplir las 2 condiciones. Si él tiene el sueldo menor a 1.500.000, ¿no? Pero tiene 45 años, entonces le pasa el sueldo solito, no hace nada, ¿no? Tiene que cumplir las 2 para que él haga la respuesta verdadera, ¿cierto? Entonces le doy Enter y vamos a revisar acá. Entonces por acá voy a ocultar un momentico estas columnas. Para poder, sueldo actual está aquí. Entonces, el primero, pasó el mismo, ¿no? Control Shift 4 le voy a dar acá. Pasó el mismo porque no cumple ninguna de las 2. Primero, el sueldo no es menor a 1.500.000 y segundo, no tiene más de 50 años o igual a 50 años, ¿no? O sea que por ningún lado cumple. Copiemos acá. Aquí el siguiente sueldo cumple que es menor a 1.500.000, pero no cumple la edad. Entonces pasa el mismo sueldo. Pero si aquí tuviera 50, ahí sí tendría que aplicarme el aumento. Ahí lo hizo, ¿cierto? Aquí está 1.018.500.000 y el nuevo sueldo le queda 1.089.795. Voy a dejarlo como estaba. Aquí tampoco cumplen. Busquemos los que dicen menos de, por ejemplo, este.
tiene menor de 1.500.000, pero no tiene la edad, ¿no? Pasa el mismo, pero si tuviera, por ejemplo, 52 años, ahí sí lo liquidaría, ¿sí ves? Porque está cumpliendo las dos, ¿sí? ¿Claro o no? Sí, señor. Sí, Entonces, señor. ahí la fórmula está bien. Bueno, van a hacer la misma fórmula, pero entonces en lugar de un sí y, van a colocar un sí o. Hagan la misma fórmula, por favor, ahí al lado, pero en lugar de un sí y, van a utilizar un sí o. Y me cuentan qué pueden entender de ese o. ¿Sí? Entonces, aquí queda es un o. Hagan la misma fórmula, solamente que en lugar de i, cambian a o. El o también evalúa, por supuesto, más de dos columnas en adelante, ¿no? Él evalúa de dos columnas en adelante. Entonces, aquí, aumento 3. Aquí. Y hagan la misma fórmula, pero con o. Perdón, ¿me Pero, muestra la hoja 1, por favor, otra vez? Claro que sí. Gracias. profe, qué pena, ¿se puede parar en la hoja 1? Listo, gracias. Ahí lo que hay que entender es que en ese sí o no se vuelve a decir sí, sí, no. Solamente va la pregunta, no tal cual. La pregunta es la columna, el operador y lo que estoy preguntando, ¿no? El hecho de que diga pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, no me toca volver a decirle otra vez sí, 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 como en la nidada, ¿no? Porque la nidada es porque es sobre la misma columna y evalúo varias veces. Estas son preguntas aparte porque cada pregunta estoy evaluando el contenido de una columna, ¿no? Profe, qué pena, ¿me permite ver nuevamente la fórmula? Claro que sí. ¿La hicieron? Sí, Sí, ¿Cuál es señor. la diferencia con la del I? pues en la élite tiene que cumplir sí o sí las dos condiciones y en Sí, esta, muy pues bien. cualquiera de las dos. Correcto, muy bien.
Bueno, aquí hay un tips. Yo puedo copiar, ojo con este porque es muy bueno. Yo puedo copiar una fórmula exactamente igual. Yo no puedo copiar fórmulas con arrastrar, ni con control C, ni con control V, porque las referencias cambian, ¿no? Así normalmente, me está molestando. Me da otra cosa, ¿sí ves? Ni le puedo decir, como la fórmula era igual, yo no le puedo decir control C y control V, ¿no? Porque no te va a funcionar. Pero sí hay una forma de copiar exactamente una fórmula en otra celda para que no me cambien las referencias. Por ejemplo, esta fórmula era sencillamente no volverla a hacer, sino copiarla. Pero ¿cómo la copio? Entonces, me paro en la fórmula y para no repetir, porque hay fórmulas muy grandes, por ejemplo, con el buscar veo, se vuelven fórmulas grandísimas. Entonces, si yo necesito implementarla en otro lado, pero que no me cambien las referencias, lo hago de la siguiente manera, es muy fácil. Me paro aquí en la barra de fórmulas y selecciono la fórmula. Le doy control C, escape. Me paro donde la voy a pegar, me paro en la barra de fórmulas y le doy control V. Y entonces aquí, en lugar del I, pues de una vez le corrijo y le pongo O. Y enter. Y ya, ahí me queda, ¿sí ves? No me demoré nada en hacerlo. ¿Sí? Entonces la voy a volver a repetir. ¿Cómo copio una fórmula exactamente igual en otra celda sin que me vaya a cambiar las referencias, ¿no? Las referencias de celdas, pues ya sabemos que son J7, S7, ¿no? Si yo copio eso me cambia. Si copio normalmente, pero hay una manera de copiar especial que la puedo poner en otra celda sin que me cambien las referencias. Exactamente igual. Voy a copiarla exactamente igual. Entonces selecciono, pero aquí es de la barra de fórmulas. Control C, escape, no se les puede olvidar el escape. Me paro donde la voy a pegar, me paro en la barra de fórmulas, control V y le doy enter. Ahí la tengo igual. Ahora le cambio pues lo que yo necesito. Entonces en lugar del I, pues le coloco el O. Entonces la diferencia con el O es que en caso de que cumpla cualquiera de las preguntas, si usted tiene 20 preguntas, 19 no cumplieron y la última cumplió con un O, él hace la respuesta verdadera. O sea que él me va a liquidar el 7%, sea que tenga menos de 1.500.000 o que tenga más de 50, desde 50 en adelante, ¿no? O que cumpla las dos, ¿no? Entonces, él lo hace esto. Por ejemplo, aquí en esta, observemos esta. Por ejemplo, esta cumple por el lado de que el sueldo es menor de 1.500.000, ¿cierto? Voy a ocultar esta también. Eso, esta. Esta no cumple por ninguno de los dos lados, no, pero esta sí cumple que el sueldo es menor a 1.500.000. Entonces, en el O hace el aumento porque ya cumplió una pregunta. En cambio que en el CI no cumple porque para que él haga el cálculo del 7% tiene que ser menor de 1.500.000 y tiene que tener más de 50 años o de 50 años en adelante. Para el I no cumple. Entonces por eso le pasa el mismo sueldo. Pero para el O cumple una, que el sueldo es menor a 1.500.000, no importa que no tenga de 50 años en adelante. Entonces, el O hace la respuesta verdadera si al menos cumple una de las preguntas que uno haga. Ese es el I y el O.
Bueno, el I también se usa para una columna para hacer entres, ¿no? Para hacer entres, por ejemplo. Bueno, hagámoslo aquí. Voy a ocultar esto. Le voy a colocar aquí rango. Rango con el I. Entonces le pueden decir, por ejemplo, para todos los sueldos que estén entre 2 y 3 millones, les van a aumentar el 5%. Pero están dentro de un rango entre 2 y 3 millones. Ese rango lo hago con un I. Aunque no estoy evaluando dos columnas, en una columna estoy haciendo dos preguntas. Entonces se hace con un I. Entonces le voy a decir aquí en la pregunta, dice, para todos los que estén sueldos entre 2 y 3 millones. Entre 2 y 3 millones, ¿sí? Entonces le van a liquidar el 5% de aumento. Listo. Entonces le voy a decir, igual si I, usted le puede decir, los que vendieron entre 50 y 100 millones le van a pagar el 5%, ¿no? Entre 101 millón y 300 millones le van a pagar el 15%. Entonces, para ese tipo de cosas, ¿no? Para hacer rangos. Entonces le voy a decir, igual si y, abro paréntesis, y, abro paréntesis. Entonces le digo, si J7 mayor o igual a 2 millones, sería la primera pregunta. Punto y coma. Y hago el entre con la misma columna. J7, ahora menor o igual a 3 millones. Ahí acabo de hacer un entre. Cierro paréntesis y el punto y coma va por fuera. ¿Sí ves? Entonces, en ese caso estoy utilizando un i, aunque no son dos columnas, sobre la misma columna tengo dos preguntas. Entonces lo hago con un sí y. Si eso se cumple, entonces J7 por el 5%. Si no, J7. El primero no está dentro del rango. Ah, bueno, aquí le iba a colocar era el 105, pero la corrijo aquí, para que de una vez sacara él por el 105%. Ahora sí, ¿no? Este sí está dentro del rango de 2 y 3 millones, entonces le aplica el aumento del 5%, ¿no? Control Shift 4, ¿sí? Entonces solamente los, por ejemplo, este no cumple porque, sí, dentro de 2 no, estaba dentro o fuera del rango, ¿no? Bueno, les voy a dejar una de tarea.
el requerimiento es el siguiente. Entonces, aquí vamos. Dice así, entonces, la misma que hicimos ahorita, muy parecida. Si no tiene hijos, cero pollito. Si tiene un hijo, 100.000. Si tiene entre 2 y 3 hijos, les van a dar 350.000. A los demás, 500.000. Si no tiene hijos, cero bono. Si tiene un hijo, 100.000. Si tiene entre 2 y 3 hijos, 350. Y a los demás, o sea, los que tengan de 4 en adelante, 500.000. La diferencia está, hay que hacer un sí anidado, ¿no? Pero aquí, para el 2 y 3, toca hacer un sí y. O sea, dentro del sí anidado vamos a meter un sí y. Bueno, intentémoslo hacer y de una vez la dejamos hecha. Traten de hacerla. ¿Cuál sería el nombre de la columna? Por favor. Gracias. Coloquémosle también aquí un bono, otro bono, Listo, llamémoslo un gracias. bono 2, un bono 3, ¿sí?
Bueno, ahí está, creo que es así. Voy a darle Enter a ver qué aparece aquí. Enter. Ah, me faltó cerrar un paréntesis, seguro al final. Sí, sí, los paréntesis. Entonces, haciendo la prueba, aquí si le coloco 0, me da 0. Si le coloco 1, 100.000. Si le coloco 2, 350. Si le coloco 3, 350. Si le coloco 4, 500. Entonces, las básicas, usted tiene que aprender a manejar bien las básicas. Aquí la vuelvo a colocar por si no. Las primeras 4 que vimos, ¿no? Apréndalas a dominar bien los que las están haciendo por primera vez, ¿no? Entonces, practíquenlas. Les voy a mandar un ejercicio para que las practiquen. Y dominando esas básicas, cuando uno ya domina bien el sí sencillo, el sí anidado, el sí y el sí o, entonces ya uno puede empezar a hacer combinaciones, ¿no? Porque tiene claro bien el manejo de cada sí condicional, ¿no? Y es lo que yo les digo, y eso se vuelve grandísimo dependiendo de lo que estés evaluando, ¿no? Dependiendo de la base de datos, de lo que necesites liquidar. Entonces se vuelven complejas, ¿no? Pero normalmente uno utiliza mucho el sí sencillo, ¿no? Se utiliza muchísimo. La primera que vimos, ¿no? Que es la más facilita. Esa se usa muchísimo, ¿no? Bueno, allí está. Muy bien, hemos terminado. Espero les haya gustado, hayan aprendido, haber sido claro, porque este tema no es tan fácil para mucha gente, ¿no? Pero bueno, traté de hacer la mejor explicación. Ahí les va a llegar el video para si no entendieron o no lo entendieron muy bien, entonces pues lo estudien y lo perfeccionen. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe, No, señor. muchas gracias. Gracias. Excelente. Bueno, con Muchas mucho gracias. gusto. Entonces, Dios mediante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos veremos entonces, Dios mediante, el próximo miércoles, ¿no? Bien, juiciosos, juiciosas, señor. estudian, por favor, estudian, vean los videos, sobre todo por los que están, pues, no están como en un buen nivel de Excel, para que, pues, vayan avanzando y vayan memorizando, ¿no? Bueno, muy bien, feliz día para todos, que estén muy bien, por la tarde les hago llegar la información, ¿listo? Gracias. Muchas señor. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Buen gracias. día para Hasta luego. todos. Gracias.